Pues en esta hora nuestro tema para ustedes, algo que probablemente no han pensado para este año de nuevos diseños, y es lo siguiente: en el año de nuevos diseños podemos profetizar, en el año de nuevos diseños podemos apropiar, en el año de nuevos diseños podemos reclamar que los pródigos vuelvan a casa. Creo que todos tenemos algún familiar, alguien muy querido, un hijo, una hija, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un abuelo, una abuela, un nieto, una nieta, un amigo muy querido, un primo, una tía, alguien por allí que bien podemos reclamarlo como la bendición de este año, que ese pródigo vuelva a casa. Pregunto, ¿cuántos quisieran ver milagros de pródigos volviendo a casa? Sí, Señor, claro que sí. Siempre hay alguien por el cual clamamos, siempre hay alguien a quien quisiéramos ver aquí donde estamos nosotros, amando al Señor, conociendo al Señor, sirviendo al Señor. Y hay algunos que ya conocen al Señor, pero no están en el camino de Dios ahora en este tiempo. Así es que podemos apropiar esto, profetizarlo, reclamarlo en el Señor para esta temporada, que los pródigos vuelvan a casa. ¿Y de dónde surge este término, este vocablo pródigo? Bueno, viene de la parábola del hijo pródigo en la Biblia. ¿Qué es un pródigo? Comencemos por lo más básico. Se le llama parábola del hijo pródigo por la historia de un muchacho que disipó, gastó pródigamente o con exceso los bienes, desperdició oportunidades, bienes de Dios. ¿Sabe? Hay gente así, gente buena, gente buena. No estamos hablando de gente mala, no estamos hablando de gente que odia las cosas de Dios. No, es gente buena, pero por alguna razón han desperdiciado oportunidades, han desperdiciado tiempo, han desperdiciado vida. Y esos pródigos que gastaron con exceso la bendición de Dios y hoy se encuentran padeciendo, pero sin volver a casa, esos pródigos podemos reclamarlos en el Señor. Escuchen esto y lo pongo en notas para ustedes. Son muchos esos pródigos cuyos diseños propios, mire cómo lo estoy diciendo, pródigos cuyos diseños propios se agotaron en la pandemia y están frustrados. Necesitamos hacerles camino en el Señor con nuestras oraciones, con nuestras declaraciones de fe. Son personas cuyos diseños propios se agotaron en la pandemia y este es tiempo oportuno para nosotros profetizar que en el año de nuevos diseños los pródigos vuelven al diseño de Dios. ¿Cuántos quieren profetizar eso conmigo? ¿Qué tal si lo decimos todos? ¿Qué tal si lo decimos todos? En el año de nuevos diseños, los pródigos vuelven al diseño de Dios. ¿Qué tal si lo hacemos con alguien en nuestra mente y corazón? En el año de nuevos diseños, los pródigos vuelven al diseño de Dios. Yo puedo pensar en rostros, en nombres, en mi historia familiar, en mi historia de amigos muy queridos, de personas a quienes quisiera yo ver disfrutando las bendiciones en medio de esta pandemia y después de esa pandemia. Ahora lo digo de este modo: ¿cuál es la verdad presente hoy día, después de más de un año de pandemia? ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente es que la pandemia acabó con muchos diseños egoístas. La pandemia acabó con muchos diseños propios, diseños personales que habían dejado a Dios por fuera. Todo lo que tenía Dios por fuera, esos diseños han padecido en medio de esta pandemia. Aún nosotros, con nuestros diseños metidos en el diseño de Dios, aún nosotros hemos tenido nuestras luchas, pero aquí estamos. Y si estamos aquí es porque todavía estamos en victoria. ¿Cuántos lo creen? Así es que
Esta es la verdad presente. La pandemia acabó con muchos diseños propios, diseños egoístas. Y ya que estoy hablando de pródigos, pues aquí lo que corresponde es citar el texto de la parábola del hijo pródigo, que nos servirá para reflexionar sobre esos pródigos hoy día, en nuestro tiempo, en nuestros escenarios, que deben volver a casa. Mire cómo lo comienza a explicar Lucas capítulo 15, versos 11 al 16. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, y yo destaco para ustedes, dame lo que me toca. ¿Sabe que ahí comienza el error de muchas personas? Están pensando en función de lo que les toca. Excluyen incluso a su gente amada. Excluyen a personas que son importantes. ¿Cuántos hijos excluyen a sus padres? Por ejemplo, dame lo que me toca. ¿Sabe? Esto ya va indicando una persona que está viviendo a solas dentro de la cápsula de su egoísmo. El egoísmo es una clase de mal difícil de percibir, porque no es uno de esos pecados y conductas que ya todos censuramos. El egoísmo se disfraza muy bien. El egoísmo incluso puede verse bien, pero el egoísmo tiene esa condición de fondo, lo que me toca. Es una persona que vive por mí, yo. Lo demás queda en segundo plano, lo demás queda excluido. Es lo que está pasando con este muchacho de la historia. Papá, dame lo que me toca de la herencia. Ustedes conocen mi testimonio, yo viví de esa manera. Cuando yo era todavía un muchacho adolescente, yo me fugué de casa. Yo dejé el hogar, dejé los estudios, adopté un estilo de vida en la calle y lo único que me interesaba es lo que yo quería hacer con mi vida. Yo solía decir, pero es que se trata de mi vida. Nadie debe decirme qué hacer con mi vida. Pero ¿cuántos dicen eso? Porque no se precisa haber terminado en la calle como hice yo. ¿Cuántas personas que tienen todavía una vida, tienen un hogar, tienen un trabajo o quizá están en sus estudios, pero todavía tienen esta actitud, la actitud del egoísmo, lo que me toca, dame lo mío. Así es que, y mire que Dios es bueno, el Padre repartió los bienes entre los 2. Dios es tan bueno que respeta los errores de nuestro libre albedrío. Atención, que esto es importante. Teológicamente esto es muy importante. Existencialmente esto es muy importante. Dios respeta aún los errores de nuestro libre albedrío. Muchos de nosotros llevamos las marcas del sufrimiento por errores que cometimos. Algo nos parecía demasiado bien, demasiado bueno. No le preguntamos a Dios, lo tomamos, lo incluimos en nuestras vidas y fue para dolor. Pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Así de bueno es Dios. Bueno, sigue diciendo el texto a partir del verso 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue. Juntó todo lo que tenía y se fue. ¿Usted cree que esto solo puede hacerse largándose uno de su casa como hice yo en mi adolescencia? No. Tú puedes estar rodeado de gente que es parte de tu vida, que es parte de tu historia y estar fugada en tu corazón. Tú puedes estar durmiendo en la misma cama con alguien y haber compartido toda una vida con esa persona y aún así en tu corazón haberte fugado de esa persona. Tú puedes sentarte alrededor de tu mesa y parecer todo normal y compartir los alimentos con esas personas que son parte de tu vida y de tu historia y estar fugado de esa relación. Así es que esta es una tendencia de nosotros los humanos, juntar lo que tenemos y de alguna manera fugarnos en nuestro corazón. Vivir solo en el
universo de nuestros quereres, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me afecta, lo que me ofende, lo que me alegra, lo que me entristece, solo vivir para mí y los demás casi como figuras inanimadas, que aunque pueden contribuir mucho a nuestro bienestar, les hemos cerrado la puerta en nuestro corazón. Lo juntó todo y se fue a un país, y yo debía haber marcado esa palabra, a un país lejano, a un país lejano. Hay personas que se alejan de Dios, pero no comenzaron alejándose de Dios. Comenzaron alejándose de sus conexiones inmediatas, la casa, las personas a su alrededor, las conexiones de vida, los intereses familiares. Y al final, por supuesto, el que se va alejando de todo lo que Dios ha puesto en su escenario de vida, termina alejándose de Dios también, viviendo en un país lejano. Diga conmigo, lejano. ¿Dónde estás tú? Y más aún, ¿dónde están esos que no están con nosotros hoy? Les puedo decir que si no están perseverando en el Señor, están viviendo en un país. ¿Dónde están viviendo? En un país lejano. Y eso es una verdadera tragedia. Se los puedo decir yo, porque yo ya estuve allí. Sigue diciendo el texto, segunda parte del verso 13, allí vivió desenfrenadamente. ¿Y qué más dice? Derrochó su herencia. ¿Qué es lo que uno puede derrochar? Derrochar la salud cuando se tiene, derrochar el tiempo cuando aún no se peinan canas. Yo derroché tiempo y vida. Yo amenacé mi salud. Tenía condiciones de fondo graves y yo alarmé más esas condiciones de salud usando drogas cuando era joven. Y las enfermedades se aumentaron entonces y se volvieron aún más dramáticas. ¿Cómo uno puede derrochar su herencia? Yo quisiera pensar que todos estén así, hija, como estás con tu tesoro al lado, con tu madre al lado. Así debiéramos estar todos. Pero cuesta, hay tantas cosas en medio. ¿Sabe? Nosotros hoy, al final de esta palabra, quiero que oremos por aquellos pródigos que deben estar no derrochando su herencia, sino disfrutando la herencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pues sigue diciendo el texto, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez y comenzó a pasar necesidad. Muchos pródigos están así hoy día, sobre todo con esta pandemia. Pero ¿usted cree que van a volver así nada más? Mire lo que dice el verso 15. Del verso 13 o 14 dice que derrochó su herencia, que lo gastó todo, que tuvo gran escasez, que comenzó a pasar necesidad. Pero mira el verso 15, es que el que no quiere, no quiere. Tenemos que orar por ellos. Dice verso 15, así que fue y consiguió empleo. Estaba mal, gran escasez, gran necesidad, lo había gastado todo, pero es que así somos. Lo podemos estar pasando muy mal y aún así seguir empecinados en nuestra teoría, empecinados en nuestra versión de la vida y de las cosas. Así es que este muchacho siguió empecinado, consiguió empleo con un ciudadano, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, porque cuando uno ya se desconecta de Dios, solo para abajo es la cosa, nunca es para arriba. Le dieron trabajo, pero él ya estaba bajando y él había descendido a otro nivel, porque un pródigo siempre va a descender a otro nivel. Y sigue diciendo, verso 16, tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así, lean conmigo esa frase de 4 palabras.
Nuevamente, nadie le daba nada. ¿Cómo es? Nadie le daba nada. Así están muchos hoy día. Pero en este año 2021, para el mundo, año de pandemia, todavía. 2020 fue año de pandemia y por lo que se ve, la pandemia seguirá por gran parte, en gran medida en el año 2021. Es año de pandemia. Pero para nosotros, ¿cómo se llama este año? ¿Cómo se llama este año? Díganmelo con más fuerza. Año de nuevos diseños. En el año 2020, año de nuevos diseños, nueva temporada de Dios. ¿Lo decimos? Los pródigos vuelven a casa. En el año 2021, año de nuevos diseños de Dios, los pródigos vuelven a casa. Piense en una o dos o más personas y dígalo conmigo: los pródigos vuelven a casa. Hágalo en un espíritu de intercesión y dígalo conmigo: los pródigos vuelven a casa. Clame en su corazón y diga conmigo: los pródigos vuelven a casa. Padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, esposos, esposas, tíos, tías, primos, primas, amigos muy queridos. ¿Cómo es? Los pródigos vuelven a casa. Esa es nuestra declaración. Mire cómo lo dice la Escritura, siguiendo con la historia, Lucas 15, verso 17 en adelante. Por fin recapacitó. Me gusta esa frase. Por fin recapacitó. Sabe, a mí Dios me encontró en mi propia porqueriza, al igual que el joven de la historia. Yo terminé en esas calles, Tegucigalpa y Comayagüela. Ahí terminé, tirado en la acera, drogado, borracho, vomitado sobre mí mismo. Pero sabe, no se necesita ser ese adolescente que fui yo. Uno puede terminar en una propia porqueriza sin necesariamente terminar tirado en la calle. Acostado en tu cama, sentado en tu mesa, yendo a tu trabajo, como cualquier otra persona, puedes estar dentro de una porqueriza. Se vuelve una porqueriza porque Dios no está allí. Por eso es una porqueriza. Porque nosotros los seres humanos somos tan autodestructivos que cuando sacamos a Dios de nuestro escenario, el escenario se convierte en una porqueriza. Por fin recapacitó. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Note cómo uno puede recapacitar, por fin verse. Yo anhelo que personas que conocieron de Dios y que Dios ha estado mostrándoles el camino puedan recapacitar y verse tal como están. Que estando sin Dios estamos totalmente desprotegidos. No hablemos de vacunas, no hablemos de mascarillas, no hablemos de alcohol, de gel, no. Hablemos de total desprotección cuando no tenemos la cubierta de Dios. Sabe, yo clamo todas las noches orando por la gente, el manto de Dios sobre sus vidas, el manto de Dios sobre su casa, el manto de Dios sobre sus hijos, el manto de Dios sobre sus finanzas, el manto de Dios sobre sus proyectos de vida, el manto de Dios sobre sus necesidades. Y no alcanzo a leer cada día, cada noche, aquella enorme lista de testimonios de gente que está diciendo: sí, amén, el manto de Dios me ha alcanzado. Y ustedes que están aquí, yo sé que saben lo que es eso. Dice el verso 18: tengo que volver a mi Padre. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga con una marca de fuego en el espíritu de las personas esa frase: tengo que volver, tengo que volver.
Sabe, conocí el Evangelio en el año 72. En esos años fue que nos hicimos amigos con mi esposa. Recibimos al Señor, nos casamos en el año 74 y luego yo volví al mundo y ella siguió perseverando y ella clamaba que el pródigo volviera a casa. Y yo, que he sido celoso en extremo, sí, soy celoso en extremo, solo la dejaba ir a la iglesia porque iba con mi hermano menor. Porque conmigo había bronca con solo que la voltearan a ver. Todavía, cuidado pues. Ella clamó, yo volví a la calle, estuve año y medio más o menos, hasta que Dios escribió con fuego en mi espíritu esta frase del verso 18: tengo que volver. La versión Reina Valera traduce: me levantaré. Hay gente que necesita levantarse y nosotros estamos aquí para hacerles caminos con nuestra declaración de fe y nuestra declaración profética para que esos pródigos vuelvan a casa en año de pandemia. Verso 19: ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y el versículo 20 concluye diciendo: así que emprendió el viaje. Me gusta esa frase, emprendió el viaje y se fue a su padre. Y mire cómo es Dios, ese Dios que respeta los errores de nuestro libre albedrío. Cuando Él dijo: dame mi parte, yo voy a hacer lo que me da la gana a la calle, le dio sus bienes, le dio su herencia. Ese mismo Padre que respeta aún nuestros errores por nuestro libre albedrío que Él mismo nos concedió, ese mismo Padre dice, verso 20: Él emprendió el viaje, se fue a su padre y todavía estaba lejos. Eso toca mi espíritu. Hay gente que todavía está lejos, pero ya el Padre tiene los brazos extendidos para recibirles y no les va a pedir cuentas. No les va a poner un castigo, no les va a poner una disciplina. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué tal si leen este verso 20 conmigo? Digamos todo: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos tienen alguien a quien quisieran ver así, ya con el abrazo de Dios? Claro que sí. Concluyo con esta declaración para que entonces oremos. Léala conmigo. Profetizamos en el año 2021, año de nuevos diseños, los pródigos vuelven a casa. Una vez más, profetizamos en el año 2021, año de nuevos diseños, los pródigos vuelven a casa. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Muy bien, les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre, hay rostros y nombres que están, Señor, en esa lista escrita por tu mano y que está en tu corazón. Personas que también son parte de nuestras vidas, que hoy por hoy sí te reconocen, porque sí te conocieron, pero que sin darse cuenta cómo se alejaron de ti, Señor. Partieron del hogar de la comunión contigo. Hoy clamamos, son hijos, hijas, tíos, tías, primos, primas, hermanos que encontramos en la iglesia, padres, madres, esposos, esposas.
Incluso, Padre, oramos por compañeros de trabajo y compañeros de aulas que no te conocen, Señor, que no están contigo. Y hoy proclamamos, Señor, que por tu gracia, porque tú eres ese Padre que estando todavía lejos el pródigo lo vio, se compadeció de él, salió a su encuentro corriendo, lo abrazó y lo besó. Hoy extendemos el abrazo de Dios a cada persona en nuestro escenario de vida, en nuestra historia, que necesita de Dios. Y declaramos que esos pródigos volverán a casa. Y atención, hermano, atención, hermana, si ese pródigo está aquí sentado en esta mañana, vuelve a casa. Si viniste aquí es porque el Señor te trajo, nadie más. Y si tú eres ese pródigo que necesita volver a casa, ahí donde estás, con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, repite esta corta oración. Dile: Señor Jesús, ayúdame a volver a casa. Ayúdame a volver a tu voluntad. Abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor. Ven, Padre, te recibo de nuevo. Te entrego mi vida. Reconcilio mis caminos con tu voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Aleluya, dale gloria, dale alabanza.